días, muchísimas gracias. No sabéis la ilusión que nos hace a todos los tricantinos poder veros hoy en este auditorio municipal. Sabéis que Tres Cantos es una de las ciudades más ciudadanas que hay en la Comunidad de Madrid. Tenemos un alto porcentaje de personas que están muy interesadas en la formación y por eso tenemos muchos títulos universitarios, bastantes colegios y sobre todo tenemos la oportunidad de hacer un acto de campaña sobre educación. Y eso para nosotros es un orgullo. Por lo tanto, agradecemos, no queremos empezar este acto sin agradecer a los docentes que han estado durante todo este año dando lo mejor de sí mismos para adaptarse a todos los medios telemáticos que se han puesto a su disposición, aplicaciones, encuestas telemáticas, todo tipo de usos a los que no estaban acostumbrados. También queremos agradecérselo a todos los alumnos que también se han adaptado a todos estos métodos, a pesar de que la presencialidad ha sido algo que nosotros todos hemos echado de menos y hemos echado de menos las relaciones humanas. Y, por supuesto, a las familias que han intentado conciliar ese teletrabajo con esa educación, con esa ayuda en los deberes, con esa ayuda en que sus hijos no dejasen de avanzar por esta pandemia que estaba asolando nuestra sociedad. Por lo tanto, nosotros queremos agradecer a todos y yo también especialmente a todos los concejales y a todos los alcaldes y vicealcaldes de la comunidad que han estado cerca de sus ciudadanos, han estado proveyéndoles de dispositivos electrónicos, de wifi a quien no podía, de banda ancha, de un montón de cuestiones, jugándose estas cuestiones. Por lo tanto, un aplauso para todas estas personas que han hecho todo lo que han podido por ellos. Una suerte hablar de educación y hablar de liderazgo en el siglo XXI, pero sobre todo lo llevaré a nuestro terreno de liderazgo. Estamos asistiendo a una campaña electoral del mundo poco pedagógica. Por lo tanto, la educación sí que requiere de líderes que entiendan que el mundo al que nos enfrentamos necesita de personas motivadas, personas con condiciones especiales, personas con el suficiente conocimiento y personas que entiendan que estamos aquí para mejorar el mundo. Por lo tanto, igual que agradecemos a todos esos líderes educativos que están dentro de sus aulas tratando de innovar, tratando de motivar a sus alumnos, tratando de prepararles para un futuro mejor en el que sean útiles a toda nuestra sociedad, nosotros tenemos que copiar el modelo, algo que funciona. Y en política echamos de menos ese liderazgo que sí que hemos visto y que sí que comprobamos en la persona de Edmundo Val. Todos los que somos ciudadanos, allá donde hemos podido tener alguna delegación o alguna responsabilidad de gobierno, hemos conseguido trabajar por la educación. Hemos conseguido que algo como la enfermera escolar hoy en Tres Cantos sea una realidad. Y esperamos que con el liderazgo de Edmundo sea una realidad en todo Madrid. Pero no solo aquí, que tenemos una para todos los colegios, sino que en todos los colegios, ya nos contará también Eva, qué funciones queremos darle nosotros a esta enfermera escolar. También conseguimos, y ahí empiezo con nuestra querida ponente, nuestra segunda interviniente, que es Eva, cómo nos conectó el trabajo y la educación. Eva y yo nos conocimos tratando de innovar, Eva en su campo como docente y nosotros desde la política municipal en Tres Cantos. Hicimos un programa innovador que se llama Orienta tu futuro, en el que había desde ferias para orientar el futuro, cursos que daban créditos a los propios docentes para que tuviesen la oportunidad de innovar y sobre todo compartíamos experiencias. Tengo que reconocer que la visita que hemos hecho antes al Colegio IDEO ha sido tan emocionante que nosotros también planteamos que muchas de las innovaciones y de los proyectos que se están llevando a cabo dentro de los colegios privados y dentro de muchos concertados, gracias a Edmundo Val y a su liderazgo, sean una realidad en la educación pública en no mucho tiempo. Con Eva, además de la motivación por la educación, comparto algo que yo creo que nos ha hecho muy parecidas, a pesar de que aparentemente una persona totalmente de ciencias y yo que me encantan las humanidades, pero la tecnología nos ha unido mucho y sobre todo algo que yo creo que en la política hay que tener muy claro que tiene que formar parte de nuestro ADN, que es la curiosidad.
Un político que entra en política y no sigue teniendo curiosidad y no sigue entendiendo que el aprendizaje permanente es algo básico, es una persona que no va a tener futuro dentro de la política, pero tampoco va a impulsar el futuro de todos aquellos que gobiernen. Por lo tanto, los que entendemos que el aprendizaje permanente ha llegado para quedarse y la formación es algo que debemos impulsar con entusiasmo, estamos ahora más que nunca impelidos a unirnos y sobre todo a trabajarlo en actos como este y a contárselo a todos los ciudadanos que nosotros pretendemos que este sea nuestro liderazgo. Por lo tanto, tenemos una persona que ha estado durante 2 años tratando de modernizar el Partido Popular en cuestiones de educación, no se ha rendido en ningún momento. Gracias. Ha tratado de poner el énfasis en lo que nos une, ha tratado de que el Partido Popular entendiese que el mundo iba hacia otro lado, que los pantanos ideológicos, las discusiones baladíes entre pública-privada, entre ratios o no ratios, nosotros hemos llegado para quedarnos, hemos venido para quedarnos y sobre todo para modernizar todas estas políticas y que sean de una vez por todas útiles. Os dejo con Eva Bailén. Hola, buenos días. Muchas gracias, Aruka, y muchas gracias a Juan Andrés. La verdad es que para mí es todo un orgullo y un gran acontecimiento estar aquí, porque creo que aquí es donde casi comenzó todo. Justo en esta misma sala, hace 4 o 5 años, como ha dicho Aruka, ¿se oye? Sí. Se llamaba Orienta tu futuro y organizamos aquí en esta sala unas jornadas de educación inclusiva y TDAH. Y en ese momento la verdad es que tuvo una acogida grandísima y la gente entendía muy bien a qué nos referíamos cuando hablábamos de educación inclusiva sin entrar en estos rifirrafes que hemos visto que se ha entrado últimamente, que son totalmente... yo la verdad es que cuando empecé de Madrid me encontré con un panorama que era totalmente desalentador. Yo no entendía por qué todo el consenso internacional, todo lo que se aprende en los congresos de educación, en la asamblea no llegaba, no trascendía, ¿no? Allí se estaba más en la lucha entre, pues como decía Aruka, ¿no? Que si algunos debates muy artificiales y además muy fuera del contexto del consenso internacional y del consenso que necesitamos. En ese momento me di cuenta de lo necesario que somos ciudadanos y del bien que hacemos en la Asamblea de Madrid, hablando de educación, hablando de innovación y hablando de inclusión. Y a mí me gustaría recalcar el trabajo que hemos hecho. Además, tengo aquí compañeros de la Comisión de Educación en los que hemos estado ahí siempre intentando poner sentido en esas comisiones en las que el debate se iba por los cerros de Úbeda en vez de hablar de lo que realmente importa a las familias e importa a los niños e importa para una educación que, como ha dicho Aruka, tiene que trascender más allá del momento educativo porque la educación está muy vinculada al empleo, ¿no? No podemos trabajar como si fuesen ambientes totalmente estancos. El empleo y la educación tienen que ir de la mano. En ese sentido, nuestro trabajo en la Asamblea de Madrid pues no ha sido nada fácil. Estar en coalición con un partido que lleva tantos años, que ha hecho de la educación pues, su propia metodología y su propio concepto, cuando el concepto de la educación es mucho más amplio de lo que ellos han llevado ahí. Nosotros, sí, una de las primeras iniciativas que llevamos, una de las primeras apuestas que hicimos fue por el talento y por las altas capacidades, y en ese sentido, a día de hoy ya hay un equipo de orientación específico en la Comunidad de Madrid para atender a los alumnos con altas capacidades. Nosotros lo que queremos es que esos recursos ahora sigan funcionando y además funcionen desde bien temprano para detectar a los niños con altas capacidades muy pronto, para que no se pierda el talento, porque no nos podemos permitir derrochar talento y que el talento se vaya fuera o se vaya a investigar a otros países. Bien. También hemos trabajado mucho por la inclusión. La inclusión, ahora veníamos de visitar un colegio inclusivo, creo que como mejor se ve, el concepto de inclusión
en un centro en sí, viendo cómo lo trabajan. Hemos visto cómo en un aula había un alumno con TEA con su sombra dentro del aula para atenderlo correctamente. Y esto es importantísimo. La inclusión no es una amenaza para la educación especial. La inclusión es lo que necesitamos en las escuelas ordinarias para que ningún alumno fracase, para que todos los alumnos prosigan estudiando, prosigan formándose y no tengan un sentido de estar excluidos del sistema educativo ni del sistema social. La inclusión es súper importante. En ese sentido, nosotros presentamos enmiendas. Hemos tenido que convencer al Partido Popular de qué significa la inclusión. Hemos tenido que convencerles de que esto no es un ataque contra una política concreta de un partido, sino que es un consenso internacional que viene de un objetivo de desarrollo sostenible. Es el objetivo de desarrollo sostenible número 4, que habla de que tenemos que promover una educación inclusiva, equitativa y de calidad y oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Todo está relacionado, yo lo veo como un círculo y eso es algo que tenemos que seguir luchando y por eso tenemos que seguir en la Asamblea de Madrid para que esto no decaiga. Y otro de nuestros puntos de trabajo más importantes ha sido la LOMLOE. La LOMLOE ha atacado la vehicularidad del castellano. Antes lo estábamos comentando en nuestra visita al centro que hemos hecho. En Cataluña el castellano está totalmente abandonado y expulsado de las aulas y no podemos permitir que haya leyes que tengan un tinte tan político que en vez de buscar el consenso y buscar el progreso de los estudiantes y su éxito escolar esté buscando la ideología o introducir ideología en las aulas, que es algo de lo que Edmundo también ha hablado, que la política y la ideología tienen que estar fuera de las aulas. En ese sentido también la nueva ley de educación, una ley que una vez más se conoce más por el nombre de la ministra que lo rubrica que por el nombre de la ley en sí, que tendría que ser una ley con un consenso educativo generada entre todos por el bien de los ciudadanos. Si conocemos las leyes por el nombre de los políticos, eso yo creo que nos da una idea del corte y del tinte que tiene esa ley. En ese sentido también nosotros hemos estado trabajando, sobre todo pues la pandemia ha sido un reto muy importante. Tuvimos muchas sesiones de una comisión de reconstrucción en la que una de las áreas que se trató fue precisamente la educación. Y ahí hicimos un buen trabajo en equipo porque nosotros proponíamos nuestras medidas y Aruca estuvo defendiéndolas a capa y a espada. En el dictamen de la Comisión de Reconstrucción se introdujeron 20 medidas de Ciudadanos, 20 medidas importantísimas que a pesar de todo... 20 medidas que pedían recursos adicionales para centros que escolarizan alumnado vulnerable. Eso es una medida de inclusión, eso es una medida para evitar que el sistema educativo expulse a alumnos. También proponíamos tutorías en pequeños grupos, porque existe evidencia científica, se ha investigado y se ha demostrado que las tutorías en pequeños grupos pueden ayudar a los alumnos que se han quedado rezagados o que han perdido aprendizaje durante la pandemia para poder recuperarlo. Proponíamos, por supuesto, la formación de los docentes, la brecha digital. La brecha digital ha sido clave, se ha destacado tanto en la pandemia que tenemos que promover esa formación de los docentes y también en el bienestar emocional, ¿no? Para saber atender el bienestar, las necesidades emocionales de los alumnos que tanto han sufrido y que sufren todavía por la situación de pandemia. Y hablamos también de un tema muy importante que extrañamente produjo mucho desagrado en los equipos de la izquierda, que es la profesionalización de los equipos directivos, algo que los propios equipos directivos piden. Nos lo han pedido las asociaciones como ADIMAC, como APRODIR, y sin embargo, por alguna extraña razón, Aruca lo tuvo que pelear y lo consiguió, y esa propuesta está ahí. Ahora tendríamos que estar encima del Partido Popular pidiéndoles que estas medidas estuviesen en marcha, se pusieran en marcha, en vez de estar ahora aquí en unas elecciones. Yo creo que uno de los mayores logros de Ciudadanos en esta breve media legislatura ha sido haber elevado el debate educativo. El debate educativo estaba en unos niveles bajísimos, muy pobres. Una pena porque la educación es algo tan bonito, tan necesario, tan importante que nos debería mover un gran consenso y deberíamos ser capaces de buscar soluciones entre todos. Pero como digo, el debate educativo era muy pobre.
Lo hemos conseguido centrarlo y hemos conseguido en muchas comisiones. Yo recuerdo en especial cuando nos reincorporamos a la Asamblea después del confinamiento, la Comisión de Educación, yo decía, pero bueno, ¿estamos hablando de educación o de qué estamos hablando? Porque se estaba hablando realmente de la manifestación del 8M. Yo decía, pero ¿qué le importan a los padres que tienen a sus niños en casa, que no saben cómo ayudarles con las tareas? ¿Qué les importará la manifestación del 8M? Pero sin duda el principal logro yo creo que ha sido introducir en el debate educativo, introducir en la Asamblea de Madrid la idea de la innovación educativa, de que innovar es para incluir, no se innova por ser los más chulos o por ser los más guays, se innova porque lo que necesitamos realmente es aprender a incluir a todos los alumnos, porque lo contrario de la inclusión es la exclusión y no creo que nadie piense que una educación que excluye es una educación de calidad. Nuestras propuestas, nuestro programa, nuestras propuestas para los próximos 2 años están totalmente alineadas con el único consenso yo creo que podemos tener ahora, ya que en nuestro país el consenso educativo no existe entre los partidos políticos, pero sí que hay un consenso que nos ha marcado el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que dice que tenemos que promover una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Y nuestro programa electoral, nuestro programa educativo va en línea con este Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Por eso nosotros hablamos de inclusión, hablamos de equidad, hablamos de calidad y hablamos de aprendizaje a lo largo de la vida, con propuestas para fomentar la formación profesional dual, también para dotar de mayores recursos y apostar por los centros de educación de personas adultas, y poner el foco también en titulaciones y en los certificados de profesionalidad, que es algo también en lo que estábamos trabajando cuando la señora Ayuso convocó estas elecciones. Estábamos trabajando en unos certificados de profesionalidad enriquecidos que dieran realmente oportunidades a los alumnos que han abandonado el sistema educativo sin tener una opción de acceder a un empleo de calidad. Y bueno, en todo esto yo creo que es importante que sigamos trabajando en ello. Creo que nuestra contribución a la educación ha sido muy, muy importante. Hemos centrado el debate, lo hemos elevado y tenemos que evitar a toda costa que la ideología entre en las aulas, que Vox implante su PIN parental, que es lo peor que le puede ocurrir a la educación madrileña. Y bueno, ya concluyo. Yo creo que realmente tenemos en nuestra mano el avanzar en esta búsqueda de consensos y en mantener el debate educativo elevado y centrado. En Ciudadanos tenemos claro, como dijo Mandela, que la educación es un arma de cambio, pero no un arma arrojadiza como pretenden otros partidos. Si con Eva compartía la curiosidad, que además compartimos también con Edmundo, es verdad que me sorprendió muy gratamente. Bueno, me ha sorprendido gratamente a lo largo de toda la campaña electoral todas las cosas en común que tenemos todos de Ciudadanos, pero en concreto el otro día en la CEIM con los empresarios, lo friki que eres también de las nuevas tecnologías. Que ahí nos sentíamos las dos súper identificadas con esa curiosidad. Y con esas ganas también de que cambie el mundo, que nosotros te agradecemos. Pero para mí, lo más apasionante de ti, Edmundo, aparte de tu conocimiento, de tu currículum, que yo creo que es inapelable, es una cosa que yo creo que es básica en la política, que tiene muy pocas personas, que es una cualidad que te hace líder único, que además poca gente puede apagar, es el entusiasmo. El entusiasmo... Envidiar, como día tras día se levanta con una sonrisa, animando a su equipo. Da igual donde tenga que ir, lo que tenga que hacer, el tiempo que tenga, siempre una sonrisa, una buena palabra, un impulso. Ese entusiasmo te hará grande, nos va a hacer grandes y nos va a llegar a nuestro objetivo de volver a ser llave dentro de esta comunidad autónoma que lo necesita. Yeah. Dentro de esta comunidad autónoma que necesita personas como tú y líderes como tú que realmente creen en el cambio y en que todas esas resistencias, con sentido común y con consenso, vamos a poder con ellas. Con todos vosotros, nuestro querido presidente, Edmundo Val. Gracias.
Gracias, Aruka. Gracias, Eva. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias por estar aquí. La verdad que es un placer para mí. A tres cantos. Dice Aruka que soy un entusiasta. Sí, soy un entusiasta, es verdad. Es que disfruto de la vida. Cada día que me levanto riéndome y me levanto pues animando a la gente, ¿no? A seguir adelante, a pasar un día bueno, a ser amable con los demás, a crear la concordia, que es algo muy propio de este partido, de Ciudadanos, a no enfrentar a la gente, a no insultar, a tratar a la gente con respeto, a tratar de confrontar ideas, a tratar de ver en las ideas del otro pues que hay también, aunque no sean las tuyas, cosas buenas que nos pueden mejorar a todos, que nos pueden llevar a conseguir los intereses generales de toda la comunidad, de todos los madrileños, de todos los españoles, a conseguir, en definitiva, un futuro mejor, que es lo que hago o es lo que pretendo desde que hace 28 años aprobé la oposición de abogado del Estado y me convertí en un servidor público, que es lo que quiero ser el resto de mi vida. Servir a los demás, sencillamente eso. Algo muy bonito, algo que enriquece mucho el espíritu de las personas y que hace que todas las mañanas te levantes con una sonrisa en la boca. Y yo además quiero deciros otra cosa, y es que no soy un político, soy Edmundo Val. No he cogido, digamos, los vicios del resto de los políticos, contestar preguntas, hablar claro. Aquí tengo en el auditorio a una muy buena amiga que conozco desde hace muchos años que está viendo a su amigo aquí. No está viendo a un político que está vendiendo cosas o que pretende obtener el voto de los demás. No, yo soy sencillamente... Por eso me insulto, por eso trato a la gente con respeto, porque toda la vida he hecho lo mismo. Porque lo que hay que hacer, amigos, es escuchar a los demás. Lo que no puedes hacer en política es dedicarte a insultar a los demás, a descalificar a los demás, a decirles que solamente pueden elegir entre los fascistas y los comunistas, entre los socialistas y la democracia y la libertad. Eso es inaceptable. Tenemos la obligación, todos los que somos moderados, de centro derecha o de centro izquierda, los que creemos, en definitiva, en la inteligencia del prójimo, los que creemos en la valía de la humanidad, de los seres humanos, los que tratamos a la gente con respeto y con cariño y tratamos de resolverle los problemas de todos los días, tenemos la obligación de escuchar. Y por eso hemos hecho esta campaña, una campaña de ir, efectivamente, esta mañana a un colegio en donde te cuentan que tienen una educación inclusiva, en donde tienen a un orientador personal para los niños que tienen dificultades en integrarse en la clase, en donde te cuentan que tienen educación física, te cuentan, por ejemplo, pues que han completado el currículum obligatorio de la Comunidad de Madrid con una asignatura absolutamente, para mí, imprescindible, que es la educación alimenticia, la nutrición. Claro, ese tipo de cosas en las que hace que yo como político me levante entusiasmado porque todos los días aprendo cosas nuevas, todos los días aprendo cosas maravillosas. Es lo que hemos hecho esta mañana en este colegio, en IDEO, aprender cosas nuevas, ver cuáles son sus problemas y como político tratar de encontrar soluciones a estos problemas. Eso es lo que pienso hacer, desde luego, cuando esté en el Gobierno de la Comunidad de Madrid el día 4 de mayo por la noche. Y quiero deciros que efectivamente aquí se habla de educación, hoy hablamos de educación, y la educación es efectivamente una herramienta, es una herramienta de futuro, es una herramienta de progreso. Decía Aruka efectivamente que la educación es un arma que tiene la sociedad para progresar, para mañana ser mejores que hoy. Pero la educación es también libertad, es también igualdad, es también diversidad y es también responsabilidad. Responsabilidad por parte de los poderes públicos que deben entender la educación como una educación para todos y no una educación basada en un sesgo ideológico o en una determinada concepción de la sociedad. Es por eso por lo que en la educación se trata de esas materias muy de ciudadanos, en donde no tienes que elegir un bando, en donde no tienes que elegir la derecha o la izquierda, en donde lo que tienes que elegir es dar un buen servicio público y mirar hacia el futuro pensando en que nuestra sociedad va a ser un lugar mejor donde vivir. La educación es además un ascensor social.
La educación es la herramienta por la cual muchos que hemos nacido en familias normales y corrientes, a base de nuestro esfuerzo, a base de la ayuda de nuestras familias, a base también del apoyo de las administraciones públicas, hemos construido para nosotros mismos y para la gente que nos rodea un futuro mejor. Y cuando tú construyes tu futuro mejor, estás construyendo una sociedad mejor. He ahí la importancia de la educación. Es por eso por lo que tenemos que pensar en todo el mundo y no solamente en una concepción de la educación. Decía Antonio Escotado, el filósofo, decía, la riqueza de un país no se mide por el Producto Interior Bruto, se mide por el nivel de su educación. Y es ahí donde tenemos que poner todos nuestros esfuerzos en la Comunidad de Madrid. ¿Qué han hecho nuestros políticos, los políticos del bipartidismo estos 40 años? Pues han hecho la ley de educación del Partido Popular contra la ley de educación del Partido Socialista. La ley de educación de una determinada concepción contra la ley de educación de otra determinada concepción. No es pelunda el hecho de que sea imposible conseguir que el Partido Popular y el Partido Socialista se pongan de acuerdo en un tema tan importante, tan de futuro como es la educación y que cada uno mantenga de una manera completamente radical su modelo sin ser capaz de renunciar a crear un único modelo de educación que perviva hasta la siguiente generación y hasta la siguiente generación pensando en el futuro. Se ponen de acuerdo en repartirse los jueces o en repartirse la televisión pública y no se ponen de acuerdo en la educación. Y decía Eva que en los pactos de reconstrucción autonómicos nosotros aportamos muchas cosas en esos pactos de reconstrucción en materia de educación. ¿Sabéis lo que pasó en los pactos de reconstrucción nacionales, en el Congreso de los Diputados, que tenían 4 bloques y el único bloque en el que fue imposible llegar a un acuerdo con el PSOE y con Unidas Podemos fue en materia de educación? ¿Pero cómo se puede entender esto? Llegas a un acuerdo en políticas sociales, llegas a un acuerdo en economía, llegas a un acuerdo en sanidad, pero en educación no había manera. ¿Por qué? Pues como bien ha dicho ella, claro, porque la ley se llama con el nombre de la ministra. Y por lo tanto, la educación es la educación que quiere la ministra sin escuchar a nadie. Una ley tramitada a toda prisa. Una ley en la que ni siquiera se dio audiencia a los protagonistas de la educación, a las asociaciones de padres, a las asociaciones de profesores, a las asociaciones de alumnos. No, porque había que sacarla rápidamente en medio de una pandemia para imponer el criterio ideológico. Eso es lo que es la ley CELA. Nosotros intentamos meter todo lo que pudimos. Nos dijeron a todo que no, porque la señora ministra quería imponer su modelo de educación, porque la señora ministra al final cedió con partidos, en fin, que piensan tanto en el interés general de todos los españoles como Esquerra Republicana de Cataluña para excluir el español como lengua vehicular en España. Pero ¿dónde se ha visto eso? Cuando nos encontramos con un país que es rico en lenguas, rico en cultura, y sin embargo nos encontramos con un gobierno de España que no quiere defender esa diversidad cultural quitando el español como lengua vehicular. Una vergüenza lo que han hecho en este país durante 40 años el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero ya veréis cómo cambiará con nosotros, porque le impondremos al Partido Popular, cuando estemos en el gobierno, que no exista un modelo educativo único, que exista un modelo educativo plural, diverso, inclusivo. ¿Cómo entendemos en Ciudadanos la educación? La educación, como os decía, es un servicio público. Nosotros creemos de verdad en el estado del bienestar. Nosotros creemos que la Administración debe prestar esos servicios a los ciudadanos. Y los entendemos además de una forma amplia. Y los entendemos además sin necesidad de renunciar a otras cosas como son los impuestos bajos, una economía boyante, la protección del medio ambiente, la protección de la salud pública. Es decir, con Ciudadanos lo tenemos todo. Tenemos lo mejor de la derecha y lo mejor de la izquierda. Y desde luego tenemos esa concepción de los servicios sociales, de los servicios públicos, que deben ser servicios igualitarios, que tienen que ser servicios para todos, no solamente que contenten a la mitad de la población contra la otra mitad de la población, y que tienen que ser, como también ha dicho Eva, servicios excelentes.
Tenemos que llegar a la excelencia de la formación del profesorado, de la captación de los alumnos de altas capacidades, con unas buenas instalaciones y no empezar todos los años, que parece que nos hemos acostumbrado a que se inicien todos los años la educación en barracones o en sitios donde hay humedades o en sitios sin calefacción. Pues eso no puede ser, y eso es lo que ha venido precisamente a cambiar Ciudadanos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Exactamente eso. Ya lo hemos dicho, nos subíamos a los balcones a las 8 de la tarde, aplaudíamos a los sanitarios, aplaudíamos a los profesores, pero luego resulta que ha habido que contratar profesores de apoyo, más de 10.000 profesores de apoyo, y en la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular en materia de educación, decían que iban a expulsar del sistema a esos educadores que durante la época de la pandemia han complementado el sistema educativo público. Yo ya lo he dicho, si nosotros gobernamos, cuando nosotros gobernemos, vamos a imponer que esos más de 10.000 profesores se queden en el sistema público educativo de la Comunidad de Madrid. Vamos a apostar por la excelencia, vamos a apostar por la igualdad, por la diversidad, por la inclusión, por las buenas instalaciones, por el apoyo digital de la educación. Vamos a estar todos orgullosos de la educación de Madrid, porque al final otros hablan de política, otros hablan de sectarismo, otros hablan de dogmatismo en las aulas, y nadie habla de los informes PISA, y nadie habla de las necesidades tecnológicas de la educación, y nadie habla de las ratios de alumnos y profesores. Y de eso es de lo que vamos a hablar nosotros, y no de política en las aulas, que es lo que pretenden tanto la izquierda como la derecha, meter en las aulas la política. Nosotros siempre diremos que no a eso, siempre. Y el ejemplo, ya lo hemos puesto antes, es las distintas concepciones que tienen unos y otros. Por una parte tenemos la Ley CELA que trata de no reconocer la libertad de los padres a elegir centro educativo, la Ley CELA que tiene una determinada concepción de la educación especial, de la educación inclusiva. Nosotros apostamos por esa libertad en cualquier caso, libertad para los padres para elegir. Y en el otro polo, en el otro populismo, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con el PIN parental, con una cosa decimonónica, una cosa absolutamente rancia, completamente pasada de moda, algo imposible de comulgar con ello. ¿No se han leído la Constitución española que tanto reclaman? El artículo 27 de la Constitución española reconoce efectivamente el derecho de los padres a formar a sus hijos en sus propias convicciones. Pero eso no significa que el hijo esté blindado frente al resto de informaciones plurales y diversas que existen en nuestra sociedad para el día de mañana poder escoger con libertad su camino. El PIN parental es la negación de la libertad, es la negación del futuro y nos van a encontrar siempre enfrente del PIN parental. La izquierda nos impone la agenda del enfrentamiento, de la división. Nos dice que hay democracia o fascismo, y aquí se ve claramente también en tema de educación. La buena noticia es que no va a gobernar la Comunidad de Madrid. Gabilondo Iglesias, ese PAC, ese noviazgo que existe entre Gabilondo e Iglesias, no va a condicionar la vida de los ciudadanos de Madrid, ni en educación ni en ningún otro tema, por mucho que el señor Tezanos ande ahora haciendo encuestas a ver si pesca indecisos que puedan votar la opción de Gabilondo y de Iglesias. Y aunque parece ser que el señor Iglesias ha decidido, según noticias de esta mañana, en el futuro dedicarse a la televisión, al show business, que verdaderamente será mucho más entretenido verle en la televisión que no decidiendo sobre la educación o sobre la economía. Y por el otro lado, la agenda del retroceso. Esa agenda del retroceso que se llama PIN parental en educación, que se llama entrar la política en las aulas y en las universidades en materia de educación, pero que se llama también negar la vacuna, negar el cambio climático, creer en un solo modelo de familia y no en todas las familias con libertad, y que, en definitiva, es el kit de la cuestión de estas elecciones. Parece ser que la señora Isabel Díaz Ayuso va a ganar las elecciones y la cuestión, el dilema, es quién va a ser vicepresidente, si la señora Monasterio o si voy a ser yo.
Y el futuro está en Ciudadanos. La agenda de futuro es Ciudadanos. Mirar a 2036 es Ciudadanos. Mirar al pasado es Vox. Así que, amigos, ya sabéis que nosotros no insultamos y somos más los que no insultamos. Nosotros no gritamos y somos más los que no gritamos. Nosotros acudimos a la palabra, al respeto y a la confrontación de ideas y somos más los que tenemos respeto por los demás. Así que si vosotros no gritáis, si vosotros no insultáis, si vosotros respetáis a la gente, tenéis que votar a los que no gritamos, a los que no insultamos, a los que respetamos a la gente, y ese partido se llama Ciudadanos. Gracias. ¡Bravo!